La Plaza Mayor de Salamanca, lugar destinado durante más de 2 siglos a la celebración de todo tipo de acontecimientos, nos parece un hermoso rincón de la arquitectura urbana española, que bien merece un cielo libre de contaminación lumínica. Al menos virtualmente, nos sentaremos en uno de los bancos de la plaza para celebrar, junto a vosotros, las fiestas del solsticio de invierno, bajo un conmovedor manto de estrellas. Mirando hacia el cielo norte, podremos reconocer a la reluciente Capella, la estrella alfa de la constelación Auriga, el Cochero. El gran cuadrado de Pegaso, que aún podemos ver hacia el oeste, nos ayudará a reconocer a la estrella Gamma de la constelación de Andrómeda, Almach. A mitad de camino entre estas 2 estrellas localizaremos fácilmente sobre nuestra cabeza a la alfa de la constelación de Perseo, Mirfak. Si queremos disfrutar con la visión de incontables gigantes azules, podemos dar un paseo entre las estrellas Alfa y Delta. OB3, una acumulación de soles perteneciente a la zona central del brazo de Perseo, se originó simultáneamente hace 50 millones de años y pertenece a una variante de los cúmulos abiertos denominada asociación estelar. El asterismo de Perseo, con forma de Y, nos permite reconocer la posición de la estrella más extraordinaria de esta constelación. Algol muestra oscilaciones de brillo cada 3 días, justo el tiempo que tarda su estrella compañera en circundarla y eclipsarla. Esta anomalía fue observada por los antiguos, que creían que toda perturbación en el cielo era consecuencia de la cólera divina, por lo que recibió el sobrenombre de la estrella del diablo. Muy cerca de la estrella Phi de Perseo se localiza M76, una nebulosa doble que por similitud también se la denomina como Pequeña Dumbbell. En una noche muy oscura y con telescopios de abertura superior a 150 milímetros, nos desplazaremos desde Phi y a menos de 1 grado de distancia nos toparemos con una estrella amarilla de 6ª magnitud, indicadora de que estamos muy cerca de descubrir este escurridizo objeto de cielo profundo. Tendremos que dejar de mirar por nuestro telescopio para poder apreciar una de las más hermosas aglomeraciones de estrellas que podemos observar en nuestra galaxia, el cúmulo doble de Perseo. Tomando como referencia una línea imaginaria que una Mirfak y Gamma Persei con las estrellas Delta y Gamma de Casiopea, podremos localizar muy fácilmente este excepcional objeto cósmico. Es visible a ojo desnudo en noches oscuras, pero la plenitud visual se alcanza con unos sencillos prismáticos, a través de los cuales seremos capaces de contemplar un magnífico espectáculo de miles de jóvenes estrellas azules interactuando gravitacionalmente. El cúmulo situado a la izquierda de esta imagen tiene la denominación NGC 884. Es el más alejado de nosotros y también el más joven de los 2. El otro cúmulo, NGC 869, con 12 millones de años de existencia, tiene un 30% más de estrellas que el primero.
Ambos cúmulos están separados entre sí por 100 años luz de distancia, y nosotros los vemos ahora como fueron hace 7000 años, aunque cada día que pasa recorren 2 millones de kilómetros hacia nuestra posición. El doble cúmulo también encierra un enigma. ¿Podría ser el núcleo de la conocida asociación estelar OB1 de Perseo? Tras Perseo, destaca en el cielo el magnífico cúmulo estelar abierto de las Pléyades y las conocidas constelaciones Tauro, el Toro, y Orión, el Cazador, anunciando todas ellas la llegada del invierno en el hemisferio boreal. La plaza mayor de la ciudad de Valladolid, en España, engalanada para las fiestas navideñas, nos ofrecerá un apropiado escenario para mostrar las efemérides astronómicas del mes de diciembre. En la madrugada del día 6, la luna llena se situará aparentemente próxima a la estrella Alfa de la constelación de Tauro, Aldebarán. El día 8, Mercurio se encuentra en conjunción superior, es decir, el Sol se sitúa entre éste y la Tierra. Ese mismo día, Júpiter estará aparentemente próximo a la estrella más brillante de la constelación de Leo, Régulo. El 12, Júpiter y la Luna estarán a solo 5 grados celestes de separación. Este mes, al apuntar con tu telescopio al gigante gaseoso, tendrás muchas probabilidades de observar ocultaciones y eclipses de los propios satélites galileanos. El día 19 al amanecer, la Luna se encontrará a tan solo 2 grados de separación de Saturno, que transita ante la constelación de Libra. El día 22 se celebra el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Desde el equinoccio de septiembre, la posición del Sol a mediodía ha ido descendiendo hasta alcanzar ahora una altura mínima sobre el horizonte. Su situación nos parece permanecer estática durante unos días para volver a iniciar su camino de ascenso máximo que se conseguirá el día del solsticio del verano boreal. El día 25 podrás localizar a Marte a simple vista junto a la Luna. Su tonalidad rojiza te permitirá localizarlo entre las blanquecinas estrellas de la constelación de Capricornio. Los días 1 y 28 puedes intentar localizar al planeta Urano. La proximidad aparente con la Luna te facilitará su búsqueda. En algunos lugares de la Tierra será visible su ocultación tras el disco lunar. Del 4 al 17 de diciembre se produce la lluvia de meteoros de las Gemínidas, con un pico máximo de 120 meteoros por hora
previsto para el día 14. Su radiante se sitúa en la constelación de Géminis y la fase lunar favorecerá su observación en cielos libres de contaminación lumínica. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.